Muy bien, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Desde el lugar donde nos estén viendo, sean bienvenidos nuevamente a sus clases de educación cívica. Y el día de hoy quiero empezar este tema de la personalidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué soy así? Y es que nuestra forma de ser, la respuesta a la pregunta ¿por qué soy así? Tiene que ver con nuestra personalidad. Entonces, para comenzar este tema, nuevamente hay que hacer presente nuestro agradecimiento al criminólogo Fernando Granados, cuya visión y liderazgo han sido fundamentales para impulsar esta noble iniciativa educativa. Ya saben, pueden suscribirse al canal, seguirnos aquí en Premios La Oveja Negra, que está acá arribita, para poder continuar con esta labor educativa tan bonita y poder ser una bonita familia también. ¿Ok? Listo. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta ¿por qué soy así? Estamos entrando al tema de la personalidad, es decir, nuestra forma de ser. ¿A qué responde nuestra forma de ser? ¿Por qué será que tenemos una personalidad específica, única? Para eso nosotros tenemos que definir qué es la personalidad. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hacer por aquí un pequeño zoom. Ajá. Ahí está. Y por aquí nos dice, ¿no? Lo siguiente. Dice, ¿qué es la personalidad? Cuando nosotros hablamos de personalidad viene de la palabra persona. ¿Y sabes de dónde venía esta palabra persona? Viene cuando en la antigüedad, desde los griegos incluso cuando practicaban el teatro, ellos se colocaban una especie de máscara para poder personificar, es decir, para poder interpretar a un personaje en específico, con características específicas, con conductas, decisiones, comportamientos, etcétera, etcétera, específicas. Por eso es que se colocaban una máscara, y esa máscara viene de la palabra persona. Ahora, cuando nosotros hablamos de la personalidad, estamos hablando de un patrón único, porque nuestra personalidad es el resultado, después lo vamos a ver, es el resultado de varios factores, de varios elementos, pero nuestra personalidad es un patrón único. ¿Y por qué será único? Porque mira, por decirlo así, ¿de qué está mezclado? ¿De qué está compuesta nuestra personalidad? Está compuesta, por ejemplo, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de pensar, de los sentimientos y comportamientos que tengamos. Esto hacen nuestra personalidad. Y obviamente no todos tienen los mismos pensamientos. Podemos tener pensamientos similares, sí. Pero incluso si tuviésemos los mismos pensamientos, fíjate, no solamente nuestra personalidad son los pensamientos, son los sentimientos. O sea, se complica cada vez más, ¿no? Ahora no solamente son pensamientos, sino sentimientos y hasta comportamientos. Eso hace lo que nosotros en palabras sencillas decimos nuestra forma de ser. ¿Y por qué será importante analizar o estudiar nuestra forma de ser, nuestra personalidad, para poder conocernos a nosotros mismos? Si nosotros nos desconocemos, como decía Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo, porque cuando te comprendas, cuando entiendas cómo eres, vas a poder mejorar, en primer lugar, entender tu presente y mejorar tu futuro. Entonces, para eso va esta clase del tema la personalidad. Estamos en la parte número 1. No se olviden darle tap 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 ahí a la pantalla para poder compartir este live educativo. ¿Ok? Muy bien, vamos a la parte 2. ¿Cuáles serán los factores que influyen en nuestra personalidad? ¿Por qué nosotros tenemos una forma de ser única? En primer lugar, hay que hablar de los factores biológicos, que son propios de la genética. Los heredamos. Heredamos también no solamente el aspecto físico, porque eso es lo más fácil de visibilizar, por decirlo así, ¿no? De ver.
Tú basta que te veas al espejo y puedes que tengas, no sé, la nariz de tu papá, las cejas de tu mamá, los ojos de color de tu abuelito. Y fíjate, ¿no? Cómo es que nosotros heredamos, porque es inevitable, la genética es así. Pero así como heredamos rasgos físicos, también heredamos en nuestra personalidad y sobre todo en el temperamento, heredamos compuestos o elementos que vienen de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros hacia atrás, ¿no? Herencia biológica, como te digo, sobre todo el componente del temperamento. ¿Ok? Listo. Entonces, profe, entonces, ¿estoy destinado a ser de una forma en específico? No, porque no es el único factor. Es cierto, nacemos con ya predisposiciones, por decirlo así. Pero no estamos condenados, no es un destino, porque para eso también está el otro factor, el factor ambiental, o también llamado factor entorno, ¿no? Que son los demás lugares en los cuales uno se va a desarrollar como persona, como ser humano. Sabemos que el primer lugar es la familia, en la casa, en el hogar. Luego podemos pasar al colegio, como puedes ver ahí en la imagen, ¿no? Luego en la cultura de la nación, la cultura internacional, los amigos, la sociedad, los medios de comunicación, las redes sociales. Esto también entra dentro del factor ambiental. ¿Ves? Entonces, aquí van a estar nuestras experiencias de vida, nuestra familia, la cultura y la educación. Dos factores que son bastante aplastantes con respecto a nuestra forma de ser que vamos a ir adquiriendo mientras nos vamos desarrollando en las diferentes etapas de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, una vez que nos queda claro cuáles son los factores, vamos primero a ver cuáles son los grandes rasgos de la personalidad. Es algo así como decir que hay tipos de personalidad y que obviamente podemos compartir más de uno, pero claro, podría ser que es más predominante, no sé, primero por ejemplo puedes decir es más predominante el de la responsabilidad, y también tengo un porcentaje de amabilidad, y por ratos también tengo inestabilidad. Entonces vamos a ir analizando cada uno de estos 5 grandes rasgos de la personalidad. En primer lugar tenemos el de apertura a la experiencia. Son aquellas personas que tienen un alto grado de curiosidad y por lo tanto son muy imaginativos, muy creativos para ver un problema y solucionar ese problema, porque la creatividad tiene que ver con la solución de problemas. Entonces, la persona que tiene apertura a la experiencia va a ser aquella que va a descubrir cosas que los otros no pueden porque no lo ven, porque no tienen presente esa apertura a la curiosidad, a experimentar, ¿no? Para poder dar solución a un problema. Entonces por ahí surgen los inventores, ¿no? Ven que hay un problema con respecto, no sé, a alguna actividad de movilizar algo, surge por ahí la locomotora, ¿no? Con un motor de vapor que necesita una combustión, en este caso del carbón, y así se va creando, ¿no? Se va mejorando esos inventos. ¿Por qué? Porque las personas tienen este gran rasgo que nosotros llamamos 5 rasgos grandes de la personalidad, el de la apertura. Entonces es curioso, como dice acá, busca nuevas ideas, es imaginativo, es práctico, es rutinario, convencional, flexible, ¿no? Se adapta fácilmente para poder hallar, gracias a ese grado de curiosidad, soluciones a diferentes problemas. Ese es el rasgo de apertura a la experiencia. Pero no es el único, también tenemos el rasgo de responsabilidad. ¿Cómo así? Habrás visto tú aquellas personas, pues, ¿no? Que les gusta organizarse y disciplinarse aunque nadie se los diga. Son persistentes,
porque ellos quieren lograr resultados, se han formado a través de la familia, a través de la cultura, con una forma de ser que los lleva a ser sistematizados u organizados con su propia vida. Llevan un orden, son puntuales, son cumplidores, son trabajadores. Y eso obviamente lleva a que la persona tenga características en específico. A eso nosotros le llamamos, ahí está, el rasgo de responsabilidad. ¿Ves? Ahora entiendes, ¿no? Por qué una persona pues quiere llegar, le dicen tienes que llegar 2 horas antes al aeropuerto, pero esa persona llega 4 horas antes. El grado de responsabilidad es mayor. Y acá también tenemos el rasgo de la extraversión, que antes se le llamaba extrovertido, ¿no? ¿Quién era el extrovertido? Vamos a mover un poquito por acá. Era aquella persona que tenía la capacidad de poder socializar con facilidad. Hace amigos, tiene carisma, es enérgico con el grupo, mueve al grupo, motiva, muchas veces es líder. Y eso hace que la persona tenga una característica en específico que nosotros llamamos personalidad, ¿no? Esa persona que está participando constantemente, que está movilizándose para poder precisamente llegar a las demás personas. Eso es lo que nosotros llamamos la extraversión, ¿no? Pero también están aquellas personas que tienen el rasgo de la amabilidad. Es un grado de cooperación, ¿no? Él siente que si ha venido al mundo, si está aquí, es porque tiene que ser útil, porque tiene la cultura del servicio al otro, ayudar, cooperar con el otro, ya sea por compasión, por altruismo, por amor al prójimo, porque cree y está convencido de que una sociedad se desarrolla no de manera individualista, sino colectiva, en el beneficio y la búsqueda del bien común. Es un rasgo que tú lo vas a encontrar, ¿no? Son personas muy serviciales para poder hacer las cosas, mientras que otros son indiferentes, porque son otro tipo de personalidad. Entonces, estas personas que tienen el rasgo de amabilidad son compasivos, son empáticos, se ponen en el lugar del otro, validan las emociones del otro, las decisiones, a pesar de que no siempre van a estar de acuerdo, son cooperativos, ¿no? Están siempre ahí para poder demostrar que él es útil, para poder demostrar que no somos una sociedad individualista, sino que tenemos que movernos por la amabilidad. ¿Ves? Entonces, tú dirás, ¿y qué pasa si no soy tan amable? Bueno, no es que estemos hablando de que sea malo no ser amable o ser más amable. No. Ahorita no estamos haciendo juicios morales en sí mismo o de valor, ¿no? Sino que estamos explicando los rasgos de la personalidad. Ya luego cada uno va a tener que redirigir estos tipos de rasgos de personalidad que presentan y que predomina en uno, ¿no? Que tiene que mejorar muchas veces. Entonces aquí vemos ahora el rasgo de la inestabilidad emocional. Hay un grado alto de ansiedad, y tú sabes que la ansiedad es esa emoción que piensa mucho en el futuro cuando todavía no han sucedido las cosas, pero está constantemente diciendo, ¿y qué pasa si esto? ¿Y si no logro decir las cosas? ¿Y si no expongo bien? ¿Y si no me salen las palabras? Está constantemente ansioso y por lo tanto es vulnerable emocionalmente, es inestable. Un día dice, sí, lo vamos a alegrar, y al otro día está bajoneado y dice, no, quizás no. Muy preocupados por el grado alto de ansiedad, y eso los lleva a la inestabilidad. ¿Ves? Entonces, a eso nosotros le llamamos los rasgos, 5 grandes rasgos de la personalidad. Luego puede, aunque a algunos psicólogos no les gusta, haber combinaciones entre estos, ¿no? Entre estos rasgos para poder definir nuestra personalidad. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a terminar con esta última parte que dice el autoconocimiento, el primer paso. Porque
hoy estamos llevando de manera general qué es la personalidad y por qué es importante para autoconocernos. Este proceso de introspección, o sea, es como si nos metiéramos a nosotros mismos dentro de nuestra cabeza para poder comprendernos, ¿no? Para entender quiénes somos realmente y por qué. Ahorita estamos viendo de manera sencilla qué es la personalidad para poder entenderlas todos. Pero ahora vamos a pasar también a el por qué tenemos esta personalidad. ¿Cuáles son los factores que han influenciado para que yo tenga esa personalidad? Entonces, mira lo que dice acá. Beneficios de poder autoconocernos. Mejor toma de decisiones. Porque yo sé que soy ya muy colérico, como yo sé que soy fosforito, entonces voy a tratar de regular mi emoción, tratar de tranquilizarme porque yo me conozco, yo sé cómo soy. Y por lo tanto, como voy a poder gestionar mejor mis emociones, entonces automáticamente mayor inteligencia emocional. ¿Ves? Entonces, aquí nosotros vamos a ver que no solamente el autoconocernos va a ayudarnos a saber quiénes somos y punto, sino que nos va a dar mayor inteligencia emocional, mejor toma de decisiones y por ende relaciones saludables. Y esto obviamente va a dar como resultado un crecimiento personal. Entonces, como dice la frase ahí, conocerte es el primer paso para ser quien quieres ser, porque tenemos que conocer nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades, cuáles son también nuestras oportunidades, nuestras amenazas, ¿no? Ahí está. Precisamente todo esto nos lleva a poder reflexionar, hacer un ejercicio de introspección, de reflexión, de autoconocimiento. Y de esta manera vamos a poder entender mejor nuestra personalidad. Pero me gustaría pasar a poder ver la segunda parte de este tema de la personalidad. Entonces vamos a pasar, me confirmas ahí, a ver, ¿se logra ver? Ajá, ahí está, vamos a la segunda parte. ¿Por qué soy así? Y para ver esto tenemos que tocar sí o sí el tema del factor genético. No podemos escapar de la genética y para eso tenemos que definir qué es la genética, porque casi siempre escuchamos sí, genéticamente esto, genéticamente lo otro, pero ¿qué es la genética? Vamos a hacer un pequeño zoom por aquí y mira, conceptos fundamentales. Cuando hablamos de genética estamos hablando del estudio de los genes y la herencia biológica. Eso que en el ADN encontramos y que obviamente corresponden a nuestros antepasados, a nuestros padres, a nuestros abuelos, y por eso es que nosotros heredamos, ya viene ahí como que escrito qué color de ojos voy a tener, qué tipo de cabello voy a tener, qué color de piel voy a tener, porque se hereda genéticamente, ¿no? El estudio de los genes. Entonces dice acá, estudia cómo se transmite los rasgos. Y cuando nosotros hablamos de rasgos, también tenemos que hablar entonces de la herencia biológica. Transmisión de rasgos de padres a hijos a través del ADN. Porque podríamos hablar de herencia económica, podríamos hablar de herencia religiosa, herencia cultural, ideológica. Pero en esta ocasión tenemos que enfocarnos en la herencia biológica. Porque sí o sí, cuando hablamos de herencia biológica, estamos nos refiriendo a la transmisión de rasgos de padres a hijos a través y exclusivamente del ADN. ¿Ves? No te preocupes, vamos a pasar también a qué cosas heredamos de nuestra familia que no sean biológicas, porque también se heredan cosas que no son por el ADN, por si acaso. Y a eso nosotros nos referimos al entorno. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a esta otra partecita. La influencia de los genes. ¿Qué tan influyentes serán
los genes en nosotros. Dice, la influencia de los genes. Estudios científicos indican un rango de influencia que va entre el 40 al 60%. Wow, entonces quiere decir que sí, nosotros somos resultado de lo que heredamos biológicamente de nuestros padres. Entonces, sabiendo todo esto, vamos a ver a qué se refiere, cómo heredamos, estamos destinados a ser como ellos, no podemos cambiar. Aquí está. La genética, cuando dice que heredamos 40-60%, es porque se refiere a predisposiciones. Ahí tú lo puedes ver, ¿no? La genética predispone, pero el ambiente y las experiencias modelan aquellas cosas que yo he heredado biológicamente, pero que en el entorno que yo me voy a criar se van a ir moldeando, porque el entorno también influye en nuestra personalidad, lo moldea, como dice ahí, ¿no? Entonces fíjate, no estamos destinados a ser necesariamente siempre estar con la ira constantemente porque soy fosforito y me molesto. Es cierto, es parte de nuestro temperamento, pero vamos a ver que después tenemos el carácter que nos va a ayudar a moldear este temperamento, que es cierto que nos va a acompañar toda la vida, pero que no estamos destinados a ser solamente nuestra personalidad por el factor biológico, sino también por el factor ambiental, experiencias que obviamente tienen que ser adecuadas, tienen que ser las correctas para formar una persona pues de calidad, ¿no? Y ahí está. Genética es predisposición, pero también mira, hay un gran porcentaje de el factor ambiental, ¿no? El factor ambiente y experiencias. Ajá. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que ver es, entonces, cómo se desarrollan estos componentes en la base genética. Más que nada en nuestra personalidad es a través del temperamento. Ahí está, lo puedes ver. Dice extraversión, ya lo habíamos visto un poco, ¿no? Por ejemplo, hay padres que son muy pilas, muy alegres, y eso muchas veces lo heredan los hijos. ¿Cómo notas que lo heredan? Porque muchas veces no se lo enseñas. Y tú mismo te das cuenta que aunque no se lo enseñes, lo va desarrollando desde pequeño. La extraversión tiene tendencia a interactuar, no tiene dificultades para poder socializar con las demás personas. Pero también vamos a ver que el componente neuroticismo o sensibilidad, nivel de reactividad emocional y estrés. Muchas veces este factor nos lleva a nosotros reaccionar más que nada por las emociones que sentimos. Y eso da pase al siguiente componente, que es la impulsividad. La impulsividad es la tendencia a actuar sin pensar. Nos dejamos llevar solamente por la emoción, que es muy intensa, y por lo tanto la parte racional pues es como que se nubla, se pierde, y actuamos por actuar. ¿Ves? Entonces hay que tener conocimientos de nosotros mismos para poder entender por qué somos así. El título de nuestro tema es precisamente eso, ¿no? ¿Por qué soy así? Y estamos viendo que hay factores genéticos, heredamos muchas cosas de nuestros padres, pero ojo, no estamos condenados a simplemente quedarnos con eso. Vamos a ver cómo la epigenética habla acerca de que también tenemos elementos que se van a ir moldeando, y que esos elementos que se van a ir moldeando, adivina qué, se los vamos a transmitir a nuestras generaciones posteriores. Así que depende de nosotros qué vamos a hacer con nuestra propia vida, pero créeme que eso también va a influir en las demás generaciones. Por eso no se puede avanzar en una sociedad de manera individualista,
porque lo que hagamos siempre de alguna u otra manera influye en el otro. Vivimos en comunidad. Ahorita yo puedo decir, bueno, a nadie le afecta pues que yo lance mi basura aquí en un costadito. Sí afecta porque somos naturaleza. ¿Ves? Entonces hay que pensar no de manera individualista, sino pensando en las demás generaciones. No de manera ansiosa, sino con esperanza de que se pueda tener un futuro mejor. A eso nosotros le llamamos epigenética, ¿no? A la forma en la cual se va a ir moldeando nuestra personalidad, nuestras características físicas también, y que estas las van a ir heredando poco a poco, ya sea que las mejoren, ya sea que las empeoren nuestras generaciones venideras, ¿no? Las generaciones futuras, ¿ok? Entonces ahí está, sensibilidad, impulsividad y la apertura a la experiencia, ¿no? Ya lo habíamos visto, son aquellas personas que tienen mucha creatividad, mucha imaginación, y por lo tanto son las personas que tratan de encontrarse con la naturaleza, tratan de encontrar una solución a un problema, empatizan bastante con el otro, y eso precisamente es parte de la personalidad de este rasgo. Y eso nos lleva a ver algunos estudios, porque tú dirás, bueno, entonces si no estamos condenados a ser como nuestros padres, genéticamente, biológicamente, el aspecto físico, tú ya sabes que es una mezcla por ahí, ¿no? De nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos. Pero fíjate cómo también esta cuestión de el entorno puede cambiar para bien o para mal. Por ejemplo, un papá tiene 2 hijos. El papá lamentablemente es borracho. Cuando se estudia, resulta que uno de los hijos también se hizo borracho. No porque necesariamente sea algo genético, pero aquí vemos como uno de los hijos se hizo borracho, pero el otro hijo no. ¿Qué pasó? Tú dirás, profe, seguramente cada uno de ellos vivía en diferentes lugares. No. El ejemplo que yo te estoy dando es de un papá que lamentablemente es borracho, llega a la casa borracho y los 2 hijos están ahí. Pero ¿por qué uno se hizo borracho y el otro no se hizo borracho? A ver, ¿tú qué crees? ¿Será que heredamos completamente todo de nuestra familia y estamos condenados a repetir todo eso? ¿O podemos cortar las cadenas? Y uso esta metáfora de cadenas para dar a entender que muchas veces nosotros nos aferramos y nos esclavizamos precisamente a estas cosas, por decirlo así, ¿no? A estas costumbres, a estos hábitos, a estos vicios, pero en realidad sí podemos cortar, podemos romper esta cadena para poder decir, yo quiero tomar mi propia decisión, yo quiero ser distinto. ¿Ves? Entonces aquí vemos mucho el factor genético, pero también el factor ambiental, el entorno que influye en nosotros. Entonces no es que estamos condenados a ser igual que nuestros padres. Ojo, hay muchas cosas que podemos rescatar de nuestra familia. Excelente, ¿no? Porque hay familias que son muy solidarias, y si yo crecí en un ambiente así, por supuesto que debo seguir imitando y reproduciendo ese valor de la solidaridad, de la empatía con las demás personas. Pero es cierto que también hay muchas cosas que tenemos que mejorar de nuestra familia, y ahí precisamente entra esta otra partecita, déjame ponerte, que vendría a ser cuáles son los factores en la familia, ¿no? Ahí está. Me avisa si se ve. Ajá, ya está. Ahora sí, mira. ¿Por qué soy así? ¿Cuáles son los factores de la familia y por qué este factor es tan importante para nuestra personalidad? Acuérdate, personalidad es por qué somos así, ¿no? Nuestra forma de ser. Yo quiero entender por qué soy así. Hay muchas cosas que pueden venir por genética,
Pero no, te acabo de decir, te acabo de explicar, no estamos condenados a esto, ya que mira, la familia es el lugar más importante donde se forma el ser humano. Y tú dirás, ¿y por qué? Porque es el primer lugar. Cuando un bebé crece, crece en un hogar y va a ir como una esponjita absorbiendo todas estas cosas para ir formando una personalidad. Eso nos haría preguntar, solamente tú pregúntate, ¿cuántas cosas crees que arrastramos de nuestra familia? ¿Cuántos traumas arrastramos de nuestra familia? ¿Tú crees que solamente uno? ¿Solamente dos? Mucho de lo que somos hoy en día es por nuestra familia, sea para bien o sea para mal. Y por eso es que aquí vamos a definir algunas cosas importantes. Por ejemplo, dice conceptos básicos. Déjame colocarlo acá para que todos lo puedan ver. Ahí está. La familia. Sabemos que la familia es el primer agente de socialización. O sea, es el primer lugar donde nosotros conocemos al otro. Es el primer lugar donde aprendemos un idioma. Es el primer lugar donde entendemos qué es familia, los valores, las normas, las emociones. Todo se forma ahí. Son los primeros años y por lo tanto son años muy importantes porque van construyendo y formando nuestra personalidad. ¿Ves? Es el primer entorno. Es cierto, no todos de repente crecieron con los padres, por eso es que lo que yo digo ahí, cuando digo familia, estoy diciendo el primer agente, porque pueden ser otros apoderados, tíos, otros que de repente crecieron con sus abuelos, pero la familia es el primer entorno, los cuidadores, hermanos, mayores, el hogar mismo, la comunidad y la cultura en la cual nos vamos formando. Y eso obviamente va a calar en nuestra forma de ser. Para poder entender cómo es que la familia influye en nosotros, te he colocado aquí el famoso cuadro de los estilos de crianza. ¿Qué son los estilos de crianza? Cada familia tiene una forma de criar a sus hijos. Ojo, no es que necesariamente la familia dice yo voy a elegir una de estas formas, o por si acaso no sucede así. No siempre, algunos sí, ¿no? Algunos que quieren informarse, algunos que les gusta con respecto a la psicología familiar, dicen yo quiero asumir este tipo de estilo de crianza porque sé que va a ayudar a formar personas líderes de bien. Pero en su mayoría de casos, lamentablemente, porque no nos queremos informar, porque pensamos que pues esto solamente es pura teoría y que no es relevante para la práctica, entonces desconocen pues, ¿no? Desconocen. Pero mira, vamos a ver los estilos de crianza. Primero está la crianza autoritaria. Es muchas veces aquella familia, padres, abuelos, tíos, lo que tú quieras, que muchas veces creen que la solución es ser autoritarios y punto. Es decir, como si fuésemos necesariamente militares, ¿no? Como si la única forma de criar a alguien fuese a través de la imposición de reglas rígidas. Y por eso es que hay muchos hogares que tienen este estilo de crianza, un estilo de crianza autoritaria. La norma es así porque sí. Muchas veces ni siquiera hay explicación de la norma. Estos hogares que tienen este estilo de crianza se caracterizan porque no suelen explicar el trasfondo de una regla. Ojo, colocar reglas no está mal, no estamos diciendo eso, porque acá no dice reglas solamente, dice reglas rígidas. Hay poca calidez, o sea, la regla ni siquiera va acompañada de el sustento, de la compañía emocional, ¿no? Y por eso es que muchas veces vamos a escuchar los hombres no lloran. Fíjate que eso es una norma, ¿no? Aunque ya estamos venciendo ese machismo, los hombres no lloran. Entonces esa norma, fíjate que no es una simple norma rígida, también es una norma que carece de calidez, porque no comprende al otro, simplemente restringe, es exigente con respecto a algo que deja de lado la emoción de la persona, del niño. Y cuando ese niño va creciendo, ¿no? Y por cierto, esto de acá es como si fuese un virus, lo va transmitiendo también.
a sus hijos después. Y esto se va transmitiendo de generación en generación. Por eso yo te decía, mira, fíjate cómo la crianza es más aplastante a veces que la genética. Dice, ejemplo, haces lo que digo porque yo lo mando. ¿Ves? Eso es una regla rígida. No es un haz esto porque y viene la explicación. La explicación de por qué es bueno hacer esto, respetar esta regla y cuáles son las consecuencias si tú no sigues esta regla. Porque esta regla se ha creado o se ha descubierto, si quieres llamarlo así, porque hemos visto que beneficia a la persona. Pero si tú rompes esta regla, ahí viene el problema. Pero le explico. No solamente le digo no hagas porque no hagas. Y además, ojo, la psicología muchas veces dice que cuando tú más restringes sin explicar los por qué, las causas o los efectos, solamente dices no, 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 eso sabes que causa en el ser humano lamentablemente más curiosidad. Es como cuando le dices a una persona, no, no entres ahí. Y el niño, el adolescente, curioso, ¿no? Dice, ¿y por qué me dice que no entre ahí? ¿Qué habrá ahí, no? Y entra, pues. Es porque tú estás teniendo un estilo de crianza autoritario. Pones la regla, no está mal, pero te quedas ahí estancado porque no explicas el por qué. Por eso se llama autoritario, solamente apelas a la autoridad. ¿Qué impacto tiene este estilo de crianza? Hijos obedientes, pero con baja autoestima, porque no has velado por sus emociones, por validar las emociones. Van a ser hijos obedientes, entre comillas, pero con ansiedad. O en todo caso, porque muchas veces tú dirás, pero funciona, sí, funciona a algunos que se quedan calladitos, pero también sabes que puedes provocar con este estilo de crianza autoritaria rebeldes, esos famosos rebeldes sin causa, porque se acostumbran a querer dar la contra. Entonces, si por ahí, aunque creo que está de más, alguien se pregunta, ¿el estilo de crianza autoritaria es un estilo que hay que poner en práctica? Definitivamente la respuesta es no. ¿Cuál es el estilo? Bueno, está en segundo lugar. Me hubiera gustado ponerlo en último lugar, no porque sea menos importante, por si acaso, sino para explicarte cuál es el correcto. Entonces, ¿te parece si te explico el de crianza permisiva? Y ya luego paso a cuál deberíamos practicar, ¿ok? Este de acá es el extremo, el otro extremo de la crianza autoritaria que habíamos visto aquí. Porque acuérdate, todos los extremos son malos. Entonces, uno dice, ¿no? Ya, la solución a la crianza autoritaria es pues ser permisivos. Error. Solamente que es el error del otro extremo, del otro lado, de la otra punta. Porque la autoritaria es un error, es cierto, es un extremo. Pero el otro extremo es la crianza permisiva. Es aquel que cree que como no hay que ser autoritarios, de repente entendió que ser autoritarios es malo, pero pues se desbalanzó, ¿no? Desbalanceó. ¿Por qué? Porque se fue a una crianza permisiva. Pocas reglas. No, a mi hijo yo no le pongo reglas porque que experimente, pues no, la vida tiene que hacer todas esas cosas. O sea, abre la puerta pues tremenda de ancho a ancho, porque no está mal que la persona aprenda de sus errores, pero tampoco. Entonces, ¿para qué eres papá, no? ¿Para qué abres la puerta tanto? Prácticamente no hay reglas. Consientes prácticamente todo, no pones disciplina. Ojo, la palabra correcta sería disciplina. Hay una baja exigencia, no es una exigencia equilibrada ni media. Por eso te digo que es todo lo contrario de la autoritaria, ¿no? La autoritaria es alta exigencia, pero esta acá también ya se fue para abajo. Baja exigencia. Es muy tolerante a las cosas en las cuales deberíamos ponernos más rectos para corregir ese error. Un ejemplo, lo que quieras, haz lo que quieras. Tú eres tu propio jefe. En todo caso, se lo podrías decir de repente a alguien de mayor edad, ¿no? Que quiere hacer lo que quiera. Y bueno, dile, bueno, ahí están las consecuencias. Haz lo que tú quieras. Pero a un niño, a un adolescente, no le puedes decir eso porque acuérdate que ellos quieren libertinaje. O sea, libertad, pero sin responsabilidad. No quieren asumir. Más bien te van a chantar a ti como padre, como apoderado, las consecuencias de sus acciones.
Entonces hay que tener mucho cuidado con la crianza permisiva. El autoritario caía en el error en decir, no vas a ir a ninguna fiesta. El permisivo le dice, anda hija, porque estamos en 2026, anda nomás, diviértete, goza, ¿no? De todo eso, no te preocupes. ¿Y a qué hora vengo, mamá? A la hora que tú quieras, ahí está. Esa es la permisiva. Es el otro extremo en la cual lamentablemente se cae. No pone disciplina. ¿Que agarro esto? ¿Puedo agarrar esto? No, eso no agarres porque eso es peligroso. No, pero no, agarra nomás. ¿Ves? Es un extremo. Ahora, eso da pase a lo que nosotros llamamos la crianza negligente. O también llamada no involucrada. Esa de acá prácticamente es ausente. Algunos le llaman crianza de la ausencia. Porque también es un error. Fíjate que en la permisiva los padres estaban presentes, solamente que le dan permiso para todo. ¿Qué es la crianza no involucrada? Cuando el papá o los padres, mejor dicho, ni están. Por lo tanto, las reglas son escasas. La calidez con respecto a la compañía, a ver por las emociones, son nulas prácticamente porque no está la persona. Estos son los casos en los cuales suelen dejar con la abuelita, ¿no? Los padres a los hijos. Entonces después uno dice, ay, ¿por qué salió Chucky? ¿Necesariamente es por cuestión genética? ¿O es que ha habido la ausencia de las figuras necesarias para que el niño aprenda qué son las reglas y por qué son necesarias? Y eso también causa mucha frialdad emocional. No quiero entrar al caso de las noticias, pero creo que ustedes habrán visto las noticias de estos últimos días, ¿no? Estamos hoy 9 de julio del 2026. Y ya sorprende que a una edad tan corta, adolescentes y niños lleguen a ser tan fríos que prácticamente cuando ven al otro no les importa violentar su libertad, ¿no? Entonces creo que sabes por dónde voy, ¿no? Mira la frialdad a la cual se ha llegado por parte de generaciones que antes nosotros decíamos, pero son pequeños, son inocentes. A veces ya hasta quieren salir reglas en las cuales a estos chicos que nosotros llevamos, pues si tienen 17 años, decimos es un niño, ya quieren salir reglas en las cuales dicen, no, este de acá ya sabe pensar. De hecho, en psicología, una persona de 17 años no es un niño. Ese término se usa más que nada en la parte legal, ¿cierto? Normalmente no se hace mucho esa diferenciación de niño a, bueno, 0 hasta 17, hasta cumplir los 18 años. Pero en psicología sí se hace una diferencia. Infante, niño, puber, que es la pubertad, es un poco antes de la transición para entrar a la adolescencia, adolescente, joven. ¿Ves? Entonces, mucho cuidado con caer en estos tipos de estilos de crianza que abundan lamentablemente en nuestro Perú. ¿Por qué? Porque no nos informamos o porque pensamos que estos de acá, estas cosas que estamos aprendiendo aquí son irrelevantes. No, eso de acá, ¿qué va a servir? Lo único que sirve es la plata, dicen algunos, para solucionar los problemas. Vuelvo a decir porque siempre lo enfatizo. El dinero es un medio para poder conseguir bienes y servicios, como dice la economía. Es cierto, trae comodidades y todo lo demás, pero no hace que uno automáticamente tenga una vida feliz. Porque para poder llegar a la felicidad, nosotros no podemos pensar de manera individualista. Somos familia, somos nación, somos pueblo. Y por eso es que estos temas que estamos compartiendo tienen que llegar a más personas. Fíjate, si yo pongo acá un video de farándula, se va a llenar de un montón de espectadores. Pero nuestro proyecto de premios La Oveja Negra, no le interesa mucho el que solamente lleguen espectadores porque sí, sino que es un proyecto que quiere que la educación llegue a las personas para poder generar ese cambio. Y por eso quiero aprovechar para agradecer al criminólogo Fernando Granados, porque la visión
que tiene nuestro líder ha sido precisamente fundamental para poder iniciar este proyecto. Así que síganos, ahí está, creo que, ahí se ve creo el logo. Premios La Oveja Negra es el canal principal donde también se realizan diferentes eventos que ustedes pueden participar. Tengo entendido que hay diferentes premios. Me parece que solamente el apoyo solidario es 2 soles, mira, 2 luquitas como decimos acá, ¿no? Que nos ayuda a poder seguir fortaleciendo estos proyectos, seguir compartiendo también. ¿Listo? Entonces veamos por aquí para ir cerrando la idea, ¿no? ¿Cuál entonces, profe, es el estilo de crianza que deberíamos practicar? Este que dice crianza democrática. Hemos visto que hay 2 extremos. El autoritario no escucha nada, simplemente se cierra, no me importan tus emociones, la regla es esta y porque sí. Tipo militar, ¿no? No tengo nada en contra de los militares por si acaso, pero estamos hablando de familia. Luego vimos la permisiva que se fue al otro extremo, ¿no? Acá sí haz lo que tú quieras. Son los extremos siempre. Y no hay reglas. No hay exigencia, no hay disciplina, que es la palabra clave. Pero aquí, mira, ¿qué será la crianza democrática? La palabra clave sigue siendo reglas, no desaparece. Pero mira lo que dice acá. Reglas claras. Te digo la regla y te la explico. ¿Qué pasa si la obedeces? Beneficios para ti, para la sociedad. ¿Qué pasa si la desobedeces? Te perjudicas a ti, perjudicas al otro. Entonces, no voy a ser autoritario y decir, ¿sabes qué? No vas a la fiesta. En todo caso, si quieres ir, mira, esto, la hora, tú sabes el peligro. Los amigos a veces son amigos solamente para estas cosas. ¿Y cuántos casos hay de lo que sucede? Mantener también la confianza en el otro es muy importante, ¿no? La alta calidez. ¿Qué quiere decir esto? Que le explico la regla y lo acompaño en su emoción. Practicar esto es muy difícil porque vivimos en una sociedad en la cual estamos tan apurados y llenos de actividades, ajetreados, que el papá por más que quiera o la mamá por más que quiera validar la emoción de sus hijos, preguntarle cómo te ha ido, a veces llega uno pues cansado y ¡pum! Se echa a dormir, porque así es lamentablemente. Horarios laborales equilibrados. Y un horario laboral equilibrado me permite a mí poder tener tiempo para dedicarlo a mi familia o a mí mismo, al entretenimiento sano que hace que el cortisol baje y no esté estresado constantemente, porque incluso el estrés hace que esté de mal humor y el mal humor hace que choque con los demás. Todo esto se conecta. La importancia de las emociones. Mañana viernes vamos a tratar, por ejemplo, el tema de la inteligencia emocional. Porque a veces pensamos que para tener éxito en la vida solamente es necesario tener un montón de conocimientos y punto. Que no está mal ser un profesional, saber muchas cosas, muchas disciplinas, muchas ciencias, pero no es el único tipo de inteligencia que existe. Hay otra inteligencia que hoy en día está y debería estar muy demandada. Mira el ejemplo que hice de la estilo de crianza democrático. Vamos a hablar sobre por qué es importante esta regla. Hijo, mira, en la adolescencia las hormonas están alborotadas y por lo tanto tú ves a María y quieres ser su enamorado, pero no puedes todavía tener ese control emocional porque puedes romperle su corazoncito, puedes romperte tu corazoncito a ti también. Y sabes que lo mejor es no tener enamorado en esta etapa, en esta edad. Espérate un poco más, que seas más maduro. Mientras que el autoritario, ¿qué diría? No vas a tener, y obviamente a veces hasta con sus lisuras, ¿no? ¿Y qué hace la niña? ¿Qué hace el niño? Como está con todas las hormonas alborotadas, va a tener al final de repente su enamorado, pero no le va a decir al papá. O sea, es peor. Lo va a tener de manera oculta. Por temor, porque acá no hay tanto respeto, acá hay miedo en el estilo de crianza autoritario. Entonces, fíjate, ¿no? Vamos a hablar sobre por qué esta regla es importante, qué pasa si la obedeces, ¿no? Si la obedeces, y qué pasa si no la obedeces, los efectos.
Por eso es que a veces cuando los hijos al final, porque nadie es perfecto, va a romper de repente alguna regla y va a venir y te va a decir tenías razón, ¿qué haces? ¿Lo aplastas más? ¿O validas su emoción a pesar que no estás de acuerdo con la decisión o el comportamiento que tuvo? Para poder acompañarlo. Esto obviamente es un trabajo que se va haciendo de a pocos. No es que de repente yo digo, elijo el estilo de crianza democrática y automáticamente toda mi familia se vuelve así. No, esto se practica, esto empieza por uno mismo, porque no va a ser fácil tampoco, pero el cambio se empieza desde ahora. ¿Cuál es el impacto de tener un estilo de crianza democrática? Hijos independientes, lo que todos hoy en día quisiéramos. Seguros, con una autoestima alta, con un nivel de ansiedad bajo porque no está constantemente dudando de sí mismo, no es inestable en sus emociones y sobre todo habilidades sociales que hoy en día toda empresa pide, ya no solamente conocimientos sino trabajo en equipo, cómo manejas el liderazgo, los valores, la empatía, todo el conjunto de axiología que hoy en día se está valorando porque estamos viendo que hay una pérdida total de los valores, a pesar de que tenemos un montón de información gracias al internet. ¿Ves? Entonces, de esta manera vamos cerrando esta partecita de los estilos de crianza y vamos a terminar con la parte de la teoría del apego, que también es importante hablar de esto. Algunos dicen, ¿no? No tienes que apegarte a alguien. Pero ¿a qué se estará refiriendo cuando dicen no tienes que apegarte a alguien? A eso nosotros le llamamos teoría del apego. Ahí están los autores si es que quieres averiguar un poquito más. No es que el apego sea malo. Es como los celos, ¿no? Algunos dicen los celos son malos. Bueno, más bien que alguien no tenga cero celos sería un poco raro, ¿no? Es natural que una persona que ame tenga celos. Pero ¿cuál es lo malo de los celos? Cuando no son equilibrados, cuando te lleva a tomar decisiones que están equivocadas. Entonces, ¿hay un apego adecuado? Sí, de hecho mira cómo se llama, ahí está en la pantalla, se llama apego seguro. Es un apego responsable y también sensible. Ve por el otro me necesita por esta razón y yo voy a validar y acompañar sus emociones. Ojo, no para manipular, porque ese sí es otro tipo de apego por si acaso. ¿Ya? Crea relaciones sanas, pero también promueve que la otra persona sea autónoma. Por eso se le llama apego seguro. Porque la persona, el niño, el adolescente, por más que sepa que tú vas a salir a trabajar, que tú vas a ausentarte, sabe que tú vas a regresar y que puede contar contigo. Porque sabías tú que a veces una persona puede vivir todo el bendito día contigo, pero no tener apego, en el sentido de que no cree que seas tú su lugar seguro. No cree que tú puedas ayudarle con su problema, ¿no? Eso más bien genera un apego inseguro porque no sabes en qué momento esta persona va a estar contigo, acompañándote, más bien es fría, rechaza estar cerca, entre otras cosas más, ¿no? Y tiene mucho impacto eso también. Y aquí está lo que nosotros llamamos el apego inseguro, el apego evitativo y el desorganizado, ¿no? Que no genera precisamente autonomía en la otra persona. Todo esto lo vamos a ver después de manera un poco más detallada. Solamente para terminar, porque nos quedan unos 3 minutitos, recordarte que la familia es el primer entorno y el más importante. ¿Por qué? Porque nos transmite valores. Valores morales y éticos. ¿De dónde yo aprendo la honestidad? Ojo, no es que acá tengo que aclararte algo. Algunos piensan que constantemente la mamá, el papá o los apoderados tienen que estar diciéndole, mira, sé honesto, sé respetuoso. De hecho, lo puedes hacer, no hay problema. Está bien que también lo digas con la boca. Pero más aprende el niño
el adolescente, el joven, con tu conducta. Entonces, a veces incluso no va a ser tan necesario que estés constantemente diciéndole, tienes que ser honesto, no tienes que respetar las cosas de la otra persona, pero si él ve que tú eres honesto, de repente te acompaña al mercado, te dieron más devuelto y tú lo devuelves, automáticamente el mensaje llegó a él. Y queda más que las palabras. El respeto a las autoridades. Hoy en día, muchos no respetan a los profesores. No tanto porque se lo merezcan, como dicen algunos, ¿no? Sino porque, y es más, porque el mismo alumno no respeta. Porque claro, viene el papá, no respeta al profesor, y tú crees que el hijo sí lo va a respetar. Si él dice, hasta a mi papá le falta el respeto. La responsabilidad. Algunos dicen, ¿por qué mi hijo es tan tardón? Pregúntate, ¿será que te ha visto a ti levantarte temprano para llegar al trabajo? O más bien te dicen, hoy ya no voy a ir, no me levanto temprano, normal, una hora llego tarde, como si nada. Ahí le estás mandando un montón de mensajes, aunque no creas. Por eso las acciones hablan más que nuestra boca. Igual que con la justicia, ¿no? ¿Cómo quiero hijos justos si yo no soy justo? Las habilidades sociales, la comunicación, la empatía, la resolución de conflictos, todo eso obviamente va a ser adquirido por nuestros hijos. Ellos van a imitar si obviamente lo ven en nosotros. E igual el autoconcepto y el autoestima. ¿Tú sabías que la discriminación en realidad no tiene sentido? Porque el color de piel, las facciones físicas, lo que tú quieras, todo esto es una cuestión genética, nada más. Entonces, ¿por qué surge el racismo? Porque por ahí alguien creyó que por tener dinero era superior al otro por ser, entonces asocia con el color de piel, asocia con las ciertas características y se inventa la discriminación. Y tú dirás, ¿y cómo el otro aprende? ¿Has visto esa película, El niño de la pijama a rayas? Esa película. Un niño judío se hizo amigo con un alemán. Y tú dirás, uy, eso en ese tiempo era imposible, si los alemanes odiaban a los judíos. Bueno, es que eso de ahí les enseñaron en ese tiempo, ¿no? En la película se ve. Y entonces, todas estas cosas debemos ir cambiándolas, mejorándolas para formar buenos hijos, buenos ciudadanos, pero no te olvides, el cambio empieza aquí, uno mismo. Porque te vuelvo a decir, lo mejor que uno puede hacer para enseñar no es tanto las palabras, sino cómo tú te comportas, cómo tú también valoras las cosas importantes en la vida. Y eso lo va a aprender el niño, aunque no se lo digas necesariamente con un discurso. ¿Listo? Muy bien. Siendo exactamente las 10:15, vamos a cerrar esa partecita. Mañana viernes vamos a tratar un poco más de estos temas de educación cívica, de psicología, para poder cada vez ver qué es lo que necesitamos para poder mejorar como personas y por lo tanto, cuando seamos buenos ciudadanos, también vamos a ser un mejor país. Esto va de a pocos, pero el cambio empieza ya. Ahora sí, me despido y nos vemos hasta el día de mañana. Muchas gracias.